Bienvenidos a la serie de los profetas menores del Antiguo Testamento. Hoy nos corresponde estudiar el libro del profeta Jonás. Les saluda el pastor Sergio López y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les envío muchos saludos desde Costa Rica. Espero, mis amados hermanos, que ustedes hayan empezado a leer y estudiar estos libros proféticos, que aunque son pequeños, en su mayoría son muy importantes, ya que han sido muy olvidados por la mayoría de los creyentes. Esta serie pretende motivarlos a hacerlo de manera sistemática. Hoy voy a compartirles una breve introducción al libro de Jonás para tener un panorama más general sobre los temas principales y secundarios que se abordan en este libro, que por cierto es una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento, sobre todo porque se enseña a los niños en la escuela dominical desde hace muchos años. Hablemos primero del autor del libro. Jonás significa paloma. Hubo otro personaje que se llamó igual, que fue padre del apóstol Pedro, según lo relata San Mateo 16:17. En este caso, el profeta Jonás fue hijo de Amitai y en segundo libro de Reyes 14:25 hay una única referencia acerca de él, aparte de lo que se menciona en este libro. Dice así: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Es interesante saber que hay un versículo fuera de este libro que hace referencia al profeta Jonás. Yo en realidad no lo recordaba, por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Sí recuerdo el del Nuevo Testamento, pero no este que acabo de mencionarles, que por eso es muy importante estudiar a profundidad la palabra del Señor. Este libro es un poco diferente a los escritos proféticos del Antiguo Testamento, porque en este libro se presenta una narración sencilla de una comisión dada por Dios al profeta para eludir el encargo de ir a predicar a Nínive, capital de Asiria. Jonás se embarca en Jope, rumbo a Tarsis. Una vez en camino a esta ciudad, convencidos los tripulantes de que Jonás es la causa de la tempestad que los atribula, lo arrojan al mar y se aquieta inmediatamente. Un gran pez lo traga y pasa en su vientre 3 días, tras los cuales lo vomita en tierra firme. Después de una segunda comisión divina, Jonás se va a Nínive y predica. La conversión es total. Enojado por el arrepentimiento de toda la ciudad, este llega a desear la muerte. Para enseñarle una lección, Dios prepara una calabacera que lo protegía del sol, pero después envió un gusano que la destruyera. Un viento cálido del este se sumó a esta agonía del profeta, quien clamó y deseó de nuevo la muerte. Dios entonces le recordó que era compasivo y que tenía derecho de perdonar y amar a los asirios. Este libro, por cierto, ha recibido muchas interpretaciones en cuanto a su carácter. Las más aceptadas nos hablan de la literal o la histórica y de la parabólica o didáctica. Más adelante vamos a comentar sobre este asunto en particular para que usted esté pendiente del estudio completo de este libro. Con respecto a datos de contexto histórico, Jonás vivió en tiempos de Jeroboam II, que fue rey de Israel, entre los años 783 y 743 antes de Cristo. Por cierto, Nínive, capital de Asiria, es representada como paradigma de pecado. A los ojos de Dios, la maldad había crecido mucho allí hasta el punto de su inminente destrucción. Nínive era una de las ciudades más grandes y antiguas de la ciudad de Mesopotamia. En su esplendor fue la capital de Asiria, pero desde su destrucción en el año 612 a.C., se convirtió en el trágico símbolo de la derrota del imperio asirio. A pesar de su dominio sobre Israel y Judá durante más de 250 años, es bastante sorprendente que solo se menciona 18 veces en la palabra de Dios. Nínive estaba situada en la ribera este del Tigris,
frente a la moderna ciudad de Mosul. Eh, Nínive se menciona en el código de Hammurabi como sede del templo de Istar, que dicho sea de pasos, era representada con un pez en el vientre, aunque su relación con la historia de Jonás puede ser solamente coincidencia. La más antigua mención en la Biblia de esta ciudad se encuentra en Génesis capítulo 10, versos 11 y 12, en donde se incluye en la lista de las ciudades fundadas por Nimrod. Por otro lado, Jonás no fue el único que se rehusó por un tiempo para cumplir una misión divina. Existen otros personajes que también lo hicieron, como Moisés, como Elías y también como Jeremías. Ellos apelaban a la incapacidad, a la debilidad e incluso hasta el temor. Pero probablemente fue Jonás el que sostuvo más tenacidad en su resistencia a obedecer el llamado y la comisión del Señor. Y cuando finalmente fue a cumplir su trabajo ministerial, lo hizo con enojo, llegando al extremo de lamentar amargamente la salvación de los habitantes de la ciudad a la que él había profetizado su inminente castigo y destrucción. Como que le dolió que los ninivitas se convirtieran en su mala conducta y que Dios se volviera atrás del mal que había pensado hacerles. Posiblemente estaba pensando más en su prestigio de profeta, que podía ponerse en entredicho porque consideraba el arrepentimiento de ellos como un fracaso de su misión. Por otra parte, en la figura de Jonás se descubre al israelita nacionalista, para quien la salvación es un privilegio exclusivo otorgado por Dios. Pero precisamente el relato en su desarrollo concluye lo opuesto, que para Dios no existen diferencias entre personas, no hay acepción. Esta es la actitud que el profeta no entiende, este amor incondicional de Dios, el mismo que se compadeció de él cuando oraba desde el vientre del pez, lo cual llena de mucho dramatismo este libro, por cierto. Así es que todos, sean judíos o gentiles, son objeto de la misericordia de Dios, y todo pecador que se arrepiente y cambia de conducta tiene la puerta abierta al perdón divino. Es una de las grandes lecciones que este libro nos deja ver. Este libro es de valor simbólico, ya que Jesús lo mencionó en los evangelios. Él habló acerca de la señal de Jonás. Al pedirle a algunos escribas y fariseos que hicieran una señal milagrosa, Jesús, relacionándolo con su propia muerte, trae a colación la historia del profeta y le responde que ya no habrá otra señal que la de Jonás. Eso dice San Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Con respecto al bosquejo del libro, podemos resumirlo de manera muy sencilla. El capítulo 1 habla de cómo Jonás huye de Jehová. Capítulo 2, la oración de Jonás. Capítulo 3, Nínive se arrepiente. Y capítulo 4, el enojo de Jonás. Vale la pena también, mis amados hermanos, recordar algunos textos claves de este libro a manera de referencia y en los que podemos meditar durante esta semana. Jonás 1:1 al 3, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás 1:10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 2:10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 3 del 1 al 5, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás 4, el 1 al 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás 4, 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en ese espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. De manera, amados hermanos, que estos pasajes nos dan una pequeña muestra de lo que trata el libro y de cómo el amor de Dios se extiende en perdón por el pecador arrepentido. Espero que esta breve introducción nos haga reflexionar durante esta semana. Me despido, soy el pastor Sergio López de Costa Rica, les agradezco que nos haya escuchado. Próximo lunes, si Dios lo permite, les espero para iniciar el estudio del capítulo 1 del libro de Jonás a las 7 de la noche, hora centroamericana, en esta serie Profetas Menores del Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga.